De verdad que me siento muy agradecido con el Señor porque me da la oportunidad de estar acá, conocer este hermoso pueblo, esta hermosa localidad y de conocerlos a todos ustedes. Amén. Somos un solo cuerpo en Cristo, dice la palabra del Señor. Tenemos diferentes funciones, pero un solo cuerpo, ¿sí? Y unidos en Cristo Jesús. Entonces me alegro mucho de poder estar en este lugar. Espero poder ser de bendición a ustedes en esta mañana y que sea el Señor el que hable a sus vidas. Amén. Como decía el pastor, ¿está usted dispuesto a escuchar la palabra del Señor? No es el hermano Gerson Mancipe que viene de la fría, sino es el Señor el que viene a hablarnos en esta mañana. Amén. Y bueno, quisiera compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Quisiera, antes de iniciar con este tema, hacer una oración para que sea el Señor el que abra nuestro entendimiento, ¿sí? Y que podamos comprender más la palabra del Señor. Señor, en esta hora quiero darte muchísimas gracias porque, Señor, nos permite estar reunidos como tu pueblo, Señor Dios, en esta mañana, poder tener la oportunidad, Señor, de nuevamente aprender de tu maravillosa palabra, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que atraviesa nuestro país y de las circunstancias que atraviesa cada uno de mis hermanos en sus hogares, en su familia, que tú las conoces, Señor, hemos podido estar en este lugar con la intención de que tú hables a nuestras vidas, Señor Dios. Y yo te pido en esta mañana, Señor Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres para nosotros, Señor Dios. Te doy muchísimas gracias y te pido de una manera muy especial, Señor, que seas tú hablando en esta mañana, Señor, tomando el control. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, te doy muchísimas gracias. Amén. Bueno, amada iglesia, quisiera en esta mañana, antes de ir a la palabra del Señor, hablar acerca, como introducción a la enseñanza en esta mañana, a la predicación, quisiera hablar acerca de un personaje, no es bíblico, ¿sí? Sino es un personaje que usted y yo estoy seguro que lo conocemos. Estoy seguro que usted ha oído hablar de este personaje porque tiene que ver con la historia de nuestro país, con la historia de Venezuela. Y este personaje, a lo largo de su historia, a lo largo de lo que nosotros hemos conocido, tenía claro en su mente cuál era su propósito y cuál era el plan con el cual él había tal vez nacido, ¿sí? No tenía a Cristo en su corazón como usted y yo lo tenemos, pero a pesar de eso, este personaje se metió en su cabeza, ¿sí?, lograr algo para el beneficio de su nación y para el beneficio de toda una región, ¿sí? Este personaje dijo muchas cosas y espero que usted no vaya a reaccionar como reaccionaron algunos hermanos cuando yo les dije uno de sus pensamientos que él dijo. Sí, algunos hermanos se echaron a reír y dijeron equivocadamente el nombre del personaje, pero este personaje dijo en alguna ocasión, dijo: si la naturaleza se opone contra nosotros, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. ¿Verdad que sí? Y a lo largo de su historia este personaje hizo muchas cosas por nuestra nación y por nuestra localidad. A lo largo de su historia sufrió muchas traiciones, sufrió muchos declives en su proyecto para lograr lo que él se había planteado, ¿sí? Ya usted en su mente estará ahí imaginando de quién estará hablando el hermano, de quién se estará expresando, pero si usted es una persona que obviamente ha estudiado en la historia de Venezuela, le han contado, ¿sí?, acerca de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿verdad que sí? Se logró en su meta, se planificó aquí mientras estuvo, mientras existió, lograr la libertad de 5 naciones. Sí, estoy introduciendo con este personaje por si usted es una persona, tal vez hay algún amigo aquí en medio nuestro y tal vez no es muy diestro en la lectura de la palabra del Señor, para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Este personaje, vuelvo y repito, no tenía a Cristo en su corazón, pero sin embargo se esforzó porque tenía claro cuál era su objetivo. Tenía claro cuál era la idea que él se había planteado mientras estuvo aquí en esta tierra.
sufrió traiciones, pasó por momentos difíciles y aún sin tener a Cristo en su corazón como lo tiene usted y yo, sin tener la ayuda del Espíritu Santo en su vida y sin tener la fortaleza que nos da la palabra del Señor, este hombre se esforzó y consiguió su objetivo, tanto que hoy en día lo recordamos como el libertador de nuestra nación, sin tener a Cristo en su corazón como usted y yo lo tenemos. Y quiero introducir, porque en esta mañana quiero hablar acerca de un personaje que sí está en la palabra del Señor y hablar acerca de un tema que sí tiene respaldo bíblico y que sí nos tiene que llamar a nosotros a reflexión como iglesia del Señor, y tiene que ver con este tema que tiene como nombre prosigo. Quiero que usted se lo grabe en esta mañana y que usted pueda entender lo que significa esta palabra, prosigo. Diga conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, prosigo. Esta palabra en otras versiones, o mejor dicho, en otras versiones de la palabra del Señor, en otras traducciones, no dice prosigo, sino dice continúo corriendo. Sigo adelante, dicen otras versiones, y es lo que significa esta palabra prosigo. Tiene que ver con una acción constante, tiene que ver con algo que no se detiene. No es que hoy estamos con ánimo y hoy estamos, pastor, para las que sea, cuente conmigo, claro que sí. Hoy amanecí con las pilas recargadas, como dicen por allí. Pero ya de pronto porque tuve un mal día o de repente tuve una discusión en mi casa o de repente no me trataron como yo quería, entonces ya el ánimo se fue por el piso. No, esta palabra prosigo tiene que ver que no importa la circunstancia, la situación, que nosotros como cristianos, amada iglesia del Señor, como cristianos que somos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra voluntad no tiene que depender de las circunstancias externas que nosotros atravesemos. Nuestras fuerzas tienen que consistir en nuestra búsqueda de la palabra del Señor y en la búsqueda que nosotros, en la intimidad que nosotros tengamos con el Señor. De eso depende nuestra fuerza, de eso depende nuestra fortaleza. Si nosotros queremos apoyarnos en las situaciones externas, vamos a pasar muchas dificultades. Vamos a vivir un evangelio a ratico, vamos a vivir un evangelio de a ratos estoy con ánimo, a ratos estoy desanimado. Pero cuando nosotros tenemos la mente clara y tenemos el objetivo trazado de qué es lo que nosotros queremos y para qué fuimos llamados, nosotros vamos a reforzar nuestra energía y sabemos en quién descargamos nuestras aflicciones, en quién debemos retomar nuevas fuerzas. Y nosotros debemos estar claros que esas fuerzas solamente se consiguen buscando la ayuda del Señor. A diferencia de las personas que no tienen a Cristo, usted y yo sí lo tenemos. Y debemos refugiarnos en Él. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, que usted busque allí, Filipenses capítulo 3, versículo 12, para que usted constate allí por la palabra del Señor, porque es muy importante que siempre lo que se hable lleve respaldo de la palabra del Señor. Y fíjese que el apóstol Pablo, un personaje que nosotros conocemos a lo largo de la historia, este personaje hizo muchísimas cosas por el Señor. Pero fíjese que este personaje que fundó muchísimas iglesias a lo largo de su ministerio, que fundó, imagínate, trajo el evangelio de allá, de la parte judía, lo dio a conocer en Asia, en Europa, en esas naciones, en esa época. Este hombre se esforzó por hacer muchísimas cosas porque entendió el propósito por el cual había sido llamado. Es que, amada iglesia, cuando nosotros entendemos, nuestra mente está clara, es más fácil. Es más fácil. Tal vez usted hasta el momento no ha entendido por qué usted está en este lugar. Y usted dirá, bueno, yo soy cristiano, soy evangélico y voy a la iglesia y sí, escucho al pastor y voy y vengo y por ahí de vez en cuando participo. Y no ha entendido el propósito real por el cual usted está en esta mañana, en este lugar. O por cual usted ha sido llamado a los caminos del Señor. El Señor lo llamó con un propósito. Usted no está en la iglesia simplemente para ocupar un lugar, simplemente para llenar el espacio. Usted está en la iglesia con un propósito.
El apóstol Pablo lo entendió muy claro. El apóstol Pablo lo tenía claro en su mente cuál había sido el llamado que el Señor tenía para su vida. Y es que a nivel general la iglesia del Señor tiene un llamado específico. La iglesia del Señor tiene su llamado general. Dice el apóstol Pedro en sus cartas, dice, ustedes que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, han sido llamados y son reyes y sacerdotes, y el Señor los ha lavado con su sangre y les ha dado el Espíritu Santo, no para que estén allí como niños bonitos, simplemente congregándose, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, uno de los propósitos que usted como cristiano tiene, que nosotros como iglesia, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por cristiano. Y usted puede anunciar esas virtudes de muchas formas, amada iglesia. Usted puede anunciar eso que el Señor ha hecho en su vida y que el Señor quiere hacer con la humanidad de muchas formas. Y una de ellas es a través de sus vivencias, de su testimonio. Su testimonio está anunciando que realmente usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Es realmente su testimonio una carta abierta para sus vecinos, para las personas que están a su alrededor en su trabajo, que conviven con usted diariamente? ¿Está usted, iglesia, anunciando las virtudes de Jesucristo a través de su testimonio? Es para reflexionar en esta mañana. Una de las razones que el Señor lo llamó a usted es para que usted anuncie las virtudes de Él. También dice la palabra allí en Filipenses, dice que nosotros debemos alumbrar, dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice a la parte final, dice, para que resplandezcáis como luminares en medio de este mundo. Es otra de las razones por la cual usted ha sido llamado a los caminos del Señor. Mire, amada iglesia, espiritualmente, si nosotros pudiéramos, el Señor nos permitiera ver el mundo espiritual, mire, el mundo espiritual está oscuro. Está como si usted se encerrara en un cuarto oscuro. Así está el mundo espiritual y nosotros somos como cuando usted enciende una luz allí en densa oscuridad, automáticamente sus ojos se dirigen hacia allí, hacia donde está ese resplandor, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Cuando todo está en oscura y se prende algo, inmediatamente los ojos de todas las personas se dirigen hacia ese lugar. Así es la vida de cada uno de nosotros. Mira, el mundo espiritual está en oscura y nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de una generación perversa. Hoy en día este mundo está totalmente perdido, totalmente abandonado a los principios cristianos, a los principios morales, están por el piso. Pero usted y yo, amada iglesia, no nos podemos dar el lujo de amoldearnos a lo que el sistema quiere. Usted y yo somos luz. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que reflejar, yo soy la luz. Él dijo, yo soy la luz. Dijo en una ocasión, pero en otra ocasión le dijo a sus discípulos, dijo, ustedes también son luz. Ustedes reflejan lo que yo soy, ustedes lo tienen que reflejar en sus vivencias. Entonces la iglesia del Señor anuncia, la iglesia del Señor ilumina, la iglesia del Señor también sala. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué se utiliza la sal? La sal se utiliza para sazonar, la sal se utiliza para conservar. Entonces esa es otra de las funciones que cumple la iglesia del Señor. Y en esta mañana es importante que nosotros como iglesia comprendamos que no hemos sido llamados para calentar un lugar, no hemos sido llamados para llenar un espacio, no hemos sido llamados para tener 20, 30 años en una congregación y ser los mismos, sino hemos sido llamados para crecer, hemos sido llamados para resplandecer, hemos sido llamados para salar en medio de una generación que ha perdido totalmente el rumbo y ha perdido totalmente la dirección de sus vidas. Entonces, amada iglesia, es necesario que nosotros tengamos claro cuál ha sido el propósito por el cual hemos sido llamados. Y vuelvo y repito, el apóstol Pablo lo tenía claro y el apóstol Pablo cumplía con estas tres cosas. El apóstol Pablo, a donde quiera que iba, anunciaba las virtudes de Jesucristo, pero no solamente las anunciaba, él las vivía. O sea que la gente podía ver que lo que él hablaba realmente iba
en acorde con lo que él hacía, porque muchas veces hablamos pero no hacemos. Entonces el apóstol Pablo no solamente anunciaba, sino que resplandecía y también corregía y también exhortaba, y entonces cumplía con estas tres labores. Tenía cuál era claro, cuál era su llamado, y por eso él siempre estaba constante y siempre prosiguió y siempre continuó, nunca abandonó, nunca desertó del propósito por el cual el Señor lo había llamado. Y lo expresa en el versículo 12, que es el versículo base en esta mañana, para que usted lo pueda anotar y para que usted se lo pueda llevar a su mente. Mire, el apóstol Pablo, que había hecho tantísimas cosas por la obra del Señor, muchísimas cosas, no solamente había hecho, sino que había padecido. En otras de sus cartas él dice: he recibido azotes muchísimas veces, tengo en mi cuerpo las marcas del evangelio de Jesucristo, he sufrido padecimientos, he sufrido hambre. Entonces no solamente había hecho, sino que había padecido también por causa de Jesucristo. Entonces él lo expresa en el versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya. A pesar de todas las cosas que el apóstol había hecho, él se dirige a los filipenses y le dice: mire, a pesar de todas las cosas que yo he hecho, mire, iglesia de Filipenses, yo creo que todavía no lo he alcanzado. Creo que todavía me quedan muchas cosas por hacer. A pesar de todo lo que había hecho, y muchas veces nosotros, porque hicimos algo para el Señor, hicimos algo para la iglesia, muchas veces nos sentimos que ya hicimos muchas cosas por el Señor. Y el apóstol Pablo lo expresa humildemente y consciente de que si él estaba vivo era porque el Señor todavía tenía muchas cosas para realizar por medio de él. Y entonces él dice: iglesia, no que yo lo haya alcanzado ya, todavía me quedan muchas cosas, pero dice: ni que ya sea perfecto. Cuidado nosotros con creernos perfectos, porque hacemos cosas para el Señor. El apóstol Pablo en su humildad dice: aún no soy perfecto, dice, sino prosigo. Prosigo. A pesar de todas las cosas que he hecho, no me detengo, continúo adelante. Y dice: por ver si logro asir. Por ver si logro asir. Y vuelvo y repito, todas las cosas que este personaje había hecho, había padecido por causa del Señor. Y él dice: por ver si logro asir. El apóstol Pablo, todos conocemos la historia, capítulo 9 del libro de los Hechos. Él, allí en ese capítulo se narra la conversión del apóstol Pablo. Dice que él iba vía Damasco y de repente el Señor Jesucristo se le apareció y lo derrumbó, lo encontró, y eso es lo que él dice aquí en el pasaje. Dice: por ver si logro asir. Asir tiene que ver con agarrar, ¿sí? Él dice: yo me sigo esforzando a pesar de lo que he hecho para ver si logro agarrar. Y dice la parte final del versículo, dice: aquello para lo cual también fui agarrado o tomado por Cristo. Bueno, y repito, el apóstol Pablo iba vía Damasco y el Señor lo agarra, ¿sí? Parafraseando, interpretando allí, dando a entender, el Señor agarra al apóstol Pablo, ¿sí? Y lo toma, así como nos tomó a cada uno de nosotros. Nosotros íbamos, quién sabe qué rumbo llevábamos en nuestras vidas, quién sabe cuáles eran nuestros planes. Tal vez creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, como el apóstol Pablo. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. En su ignorancia creía, muchos de nosotros tal vez en el momento que fuimos llamados por el Señor creíamos que lo estábamos haciendo bien. Creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios, y de repente el Señor confronta la vida de Pablo, lo llama y él dice: mire, así como el Señor me tomó y me agarró, así yo estoy luchando para ver si yo agarro y logro conquistar y logro hacer aquello para lo cual Él me ha llamado. Amada iglesia, ¿se ha preocupado usted por cumplir el propósito por el cual el Señor lo tiene en este lugar? Nos hemos preocupado nosotros por descubrir qué propósito tiene el Señor con cada uno de nosotros. Hay un propósito general para la iglesia, ya lo dije: anunciar
iluminar, salar. Ese es el propósito general de la iglesia, pero el Señor también tiene propósitos individuales con cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice: yo me preocupo y estoy haciendo y sigo haciendo y constantemente estoy preocupándome por hacer algo por el Señor, para ver si logro hacer aquello, para ver si logro cumplir el propósito por el cual el Señor me ha llamado. Iglesia del Señor, nos preocupamos nosotros, así como el apóstol Pablo se preocupaba por descubrir cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Nos preocupamos o simplemente somos conformistas? Simplemente nos hemos conformado con estar en la iglesia, con recibir siempre y puro recibe, y recibimos y recibimos y recibimos, y nunca ponemos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. El apóstol Pablo, un hombre lleno, con mucha experiencia y que había hecho tantísimas cosas por la obra del Señor, seguía preguntándose día a día qué era aquello para lo cual el Señor lo había llamado. No seamos conformistas, amada iglesia. No nos conformemos con las cosas que ya el Señor nos ha permitido lograr. Si estamos en este lugar es porque el Señor tiene planes y tiene propósitos para nuestras vidas. Si no fuera así, entonces usted y yo estaríamos perdidos, así como muchas personas que están perdidos en vicios y en placeres en este mundo. Usted no se ha puesto a pensar en más de 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo entero y en más de 30 millones de habitantes que tiene nuestro país y, bueno, la población que hay en este pueblo. ¿Usted ha sido escogido por el Señor? ¿Usted no se ha puesto a reflexionar en eso? Es necesario, amada iglesia, que nos preocupemos por cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Hay un propósito general, hay propósitos también individuales en los cuales nosotros debemos esforzarnos por cumplir. El apóstol Pablo tenía claro cuál era su objetivo. Y como él lo tenía claro, siempre estaba constantemente esforzándose por cumplir el propósito que el Señor tenía para su vida. Amada iglesia, y como dice el tema de esta mañana, que es prosigo, tal vez usted se ha detenido, tal vez usted ha dejado de esforzarse porque de pronto hay cosas que llegan a su mente, y quiero compartir con ustedes 3 circunstancias que a veces no nos dejan avanzar en nuestra vida o a veces no nos dejan seguir. Leía una imagen por allí en Facebook que decía que la gente cuando piensa mucho en el pasado es una persona que se deprime, es una persona que se pone a pensar las decisiones o las vivencias que tuvieron hace años atrás, y muchas personas caen en la depresión. Se deprimen porque, oye, si aquella decisión que tomé hace 15, 20 años atrás, de repente hubiera decidido mejor, si de repente tuviera el conocimiento que tengo ahora, hubiera decidido, no me hubiera casado con este que me casé, de repente, oye, hubiera estudiado, de repente hubiera hecho tantas cosas. Déjeme decirle, amado hermano, que para el pasado no hay solución. Si usted sigue constantemente pensando en el pasado, déjeme decirle que es muy difícil que usted pueda proseguir y pueda salir adelante. El apóstol Pablo lo expresaba claramente y lo dice en el versículo siguiente, en el versículo dice, allí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, perdón, lo dice el apóstol Pablo, y quiero que usted se lleve esta frase para su casa. En el versículo 13 el apóstol Pablo no se ponía a pensar en su pasado. Imagínense que el apóstol Pablo se hubiera puesto a pensar, oye, yo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, yo consentí en la muerte de Esteban, yo hice tantas cosas desagradables a los ojos de Dios. Imagínense que el apóstol Pablo estuviera constantemente pensando en su pasado. No hubiera sido una persona que hubiera avanzado, no hubiera sido una persona que hubiera conquistado tantas cosas. Tal vez, amada iglesia, esa es una de las cosas por la cual usted se ha detenido, no ha avanzado, no ha crecido en los caminos del Señor, porque constantemente vives pensando en el pasado y eso te deprime. Ya, amada iglesia, el pasado no tiene solución. Ya lo que usted hizo en el pasado, no se deprima más, no piense más
en las cosas, en las decisiones que usted tomó en el pasado. Es momento de que usted empiece a vivir el presente. Pero también hay muchas personas que a causa de su pasado no se deprimen, sino que son conformistas. No sé si usted ha escuchado hermanos que dicen, no, es que yo hice en el pasado tantas cosas, y se convierten en hermanos que tienen como allí como prefijo la palabra ABA, y se convierten en marca ABA. No sé si usted ha escuchado las motos ABA, que son marcas ABA. Y entonces son hermanos que dicen, no, es que antes yo ayunaba, es que antes yo sí predicaba, es que antes yo sí ayudaba, es que antes yo sí participaba. Cuando estaba joven yo ayudaba, cuando estaba joven yo me involucraba, pero ya hoy en día, ya yo creo que mi tiempo pasó. Y entonces se convierten en hermanos conformistas. Y entonces tanto una cosa como la otra no te deja avanzar en la obra del Señor. Entonces, amada iglesia, es importante que usted se lleve esta frase para su casa que se encuentra en el versículo 13. Y dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, el primer punto en esta mañana, o la primera parte que yo quiero que usted anexe allí al título del mensaje es, prosigo sin importar mi pasado. Prosigo sin importar mi pasado. No importa lo que usted haya vivido en su pasado, no importa si usted fue bueno, si usted fue malo, si hizo las cosas bien, no importa lo que usted haya vivido en el pasado, ya el pasado no tiene solución. No importa las cosas que usted hizo para el Señor, ya lo que usted hizo para el Señor en el pasado, ya quedó en el pasado. Dele gloria a Dios por eso y preocúpese por el presente, preocúpese por la vivencia la cual usted está atravesando, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amada iglesia, olvidemos el pasado. Prosigo sin importar mi pasado. También algunas cosas nos tienden a detener porque el presente que estamos viviendo, hablamos del pasado, el presente que estamos viviendo es difícil. El presente que estamos viviendo es complicado. Oye, la situación económica está difícil, entonces si yo cumplo la palabra de Dios como es, como realmente es, oye, yo me voy a ver apretado porque es que necesito hacer estos negocios que no son tan lícitos para poder sustentarme, para poder avanzar, para poder sostener a mi familia. Entonces el presente está difícil y entonces por la situación que usted está atravesando, entonces tiende a dejarse atrasar y no prosigue en el camino. Pero el apóstol Pablo se expresaba y decía, prosigo aunque mi presente sea difícil. Y yo quiero que usted, amada iglesia, se lleve en esta mañana esa otra frase para su casa. Prosigo aunque mi presente sea difícil. Y el apóstol Pablo lo expresaba en el capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Está ayudando para el progreso del evangelio su presente, amada iglesia? ¿Está redundando, como dice allí la palabra del Señor, para que el evangelio sea conocido y la gente vea y diga, oye, ¿realmente vale la pena ser cristiano? Oye, a pesar de que la situación está difícil, yo veo que ese cristiano siempre está alegre y siempre anda esforzándose y siempre hace las cosas bien. Mira, a pesar de que la situación económica está difícil, siempre lo veo alegre, siempre lo veo alabando y glorificando a Dios. O nos volvemos participantes de esas conversaciones que a veces dicen, oye, la situación de este país está difícil, esto se lo llevó el que lo trajo, ya en Venezuela no hay oportunidades de nada, y entonces nos involucramos y nos hacemos partícipes de esas conversaciones que no traen nada fructífero para nuestra vida ni para el avance de nuestra nación. Pero el apóstol Pablo dice allí en el versículo 12 que las cosas que le habían sucedido, y era que lo que le había sucedido al apóstol Pablo en ese momento cuando escribió a los filipenses, era que nada más y nada menos estaba preso. Y estaba preso no por hacer cosas que no eran legales o por hacer cosas que no estaban de acuerdo a la ley. Estaba preso simplemente por predicar el evangelio de Jesucristo. Y a pesar de que él estaba preso, él dice, mira hermano, a pesar de la situación que yo estoy viviendo, me alegro porque mi presente ha servido para que el evangelio de Jesucristo sea conocido. Y lo dice en el 13, de tal manera que mis prisiones
las vivencias que él estaba pasando en el momento, habían servido para que el Evangelio de Jesucristo fuera anunciado y se predicara más y más. El presente de Pablo, aunque era difícil, amada iglesia, el presente de Pablo era difícil. Nosotros no podemos decir que hemos atravesado, pero ni así, ni mínimo, las situaciones que atravesó Pablo por causa del Evangelio. Y el presente de Pablo era difícil, pero a pesar de eso, él no dijo, bueno, ya hice muchas cosas por el Señor, ahora estoy preso, bueno, Señor, aquí preso, voy a esperar que tú me lleves. Ya yo hice lo que hice y bueno, Señor, aquí estoy, aquí moriré. No, Pablo, a pesar de su situación, que estaba preso, seguía esforzándose y seguía escribiendo, seguía dándole palabras de ánimo a la iglesia de Filipenses. Amada iglesia, que el presente que estemos viviendo no sea motivo para hacernos desistir del propósito que el Señor nos ha llamado. Prosigo aunque mi presente sea difícil. Para terminar, amada iglesia, como tercer punto, quiero que hablemos ahora del futuro. ¿Sabía usted que el futuro es algo que a nosotros muchas veces nos llena de ansiedad? Las personas se llenan de ansiedad porque el futuro parece incierto. Hay personas que siempre están ansiosas y dicen, oye, si Venezuela sigue como está, si esta situación sigue así, me voy por el Darién, me voy para Estados Unidos porque esto no me lo aguanto más. Porque estamos llenos de ansiedad. Y entonces la ansiedad nos genera o nos lleva a tomar decisiones apresuradas y nos lleva a tomar decisiones que no nos dejan pensar bien las consecuencias que van a venir a nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro, echen toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Amada iglesia, si tal vez lo que le está afectando a usted en esta mañana y que no lo deja enfocarse y que no lo deja proseguir en los caminos del Señor es el futuro porque es incierto, déjame decirle que tu futuro está en las manos del Señor y que si tú haces la voluntad del Señor y si tú te mantienes firme allí, le eres fiel, dice la palabra del Señor que el que es fiel en lo poco también en lo más va a ser fiel. Entonces, si usted se mantiene fiel y usted es constante haciendo la voluntad del Señor, déjame decirle que tu futuro está garantizado y que tu futuro está en las manos del Señor. El apóstol Pablo lo tenía muy claro y lo expresa allí en el versículo 14 y vuelve y repite la palabra clave en esta mañana y dice, versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, dice, prosigo a la meta. El apóstol Pablo sabía que su futuro estaba en las manos del Señor y por eso él decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amada iglesia, no nos dejemos llenar de ansiedad, no nos dejemos llenar de lo que sucede en nuestro entorno. Dice Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo también allí a la carta a la iglesia en los Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. Amada iglesia, no nos conformemos al dilema, no nos conformemos a lo que la gente dice hoy en día afuera. Dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si su mente está llena de la palabra del Señor, si su mente está llena y está renovada, su mente va a estar allí preparada para presentar defensa cuando lleguen esos momentos de ansiedad a su vida y el enemigo diga, si sigues aquí no tienes futuro, si sigues aquí no tienes proyección, si eres joven, acá en Venezuela no hay futuro para los jóvenes, aquí en el Guayao es perdido, aquí vas a ser un fracasado. Pero si tu mente está llena de la palabra del Señor, tu mente va a estar preparada para presentar defensa en ese momento. Pero si tu mente no está renovada y si tu mente está llena de cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor, déjame decirte que esos pensamientos te van a llevar a tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Romanos 12:2, dice que cuando nuestra mente está renovada, dice que vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es la única manera para que nosotros podamos comprobar, amada iglesia, que nosotros estamos en la voluntad de Dios, es conociendo su palabra. Si no la conocemos,
vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a ser presa fácil de nuestra ansiedad. Pero cuando estamos llenos y sabemos, y dice la palabra del Señor, dice que Él es nuestro sustento, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ese pensamiento de ansiedad viene a mi mente y yo lo contrarresto, lo contradigo con la palabra del Señor, automáticamente mi mente se renueve y mi espíritu se fortalece y yo digo, la voluntad del Señor es que yo todavía me mantenga. No le estoy diciendo que tal vez no sea bueno que usted se proyecte a otros lugares, no le estoy diciendo que esa no sea la voluntad de Dios, pero cuán importante es que usted lo tome esas decisiones cabalmente en su juicio, en sus decisiones, dirigido por el Señor, por la voluntad del Señor, y que no sea por la situación del momento, y entonces tomas decisiones apresuradas y después van a venir consecuencias fatales a sus vidas. Dice que cuando nosotros comprobamos la voluntad de Dios, dice la parte final del versículo, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, amada iglesia, es importante que nuestra mente esté renovada y que la ansiedad no se apodere de nosotros y que nosotros podamos tomar decisiones basadas en la voluntad del Señor. Prosigo sin importar mi pasado, decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque él tenía la mente clara y sabía cuál era el objetivo por el cual había sido llamado. Prosigo sin importar mi pasado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste por la obra del Señor, si estás con vida, si estás acá es porque el Señor tiene cosas para que realices por Él y por su obra. Prosigo aunque mi presente sea difícil. Yo no conozco cuál es la situación por la cual usted está pasando, pero el Señor sí la conoce. Prosigo aunque mi presente sea difícil. Prosigo sin temor al futuro. Amada iglesia, el Señor tiene planes maravillosos para nosotros. No importa la situación, no importa la circunstancia por la cual usted esté atravesando, lo importante es que usted pueda decir, yo prosigo porque sé que he sido llamado por el Señor con un propósito. No ha sido llamado por casualidad, no ha sido llamado simplemente para llenar un espacio, ha sido llamado con un propósito. Y es menester de cada uno de nosotros cumplir con ese propósito y descubrir también cuál es el propósito personal con el cual el Señor me ha llamado y me ha permitido conocer su palabra. Amada iglesia, espero que usted pueda decir, yo prosigo al premio del supremo llamamiento. Le invito a que se coloque de pie en esta mañana y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor para que sea Él ayudándonos y que sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación por la cual usted está pasando, podamos proseguir en los caminos del Señor. No se detenga, amada iglesia. En Efesios el apóstol Pablo describe la armadura del cristiano y describe el yelmo de la salvación, describe la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los zapatos, el apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu. Y el apóstol Pablo describe la armadura del cristiano. Y la armadura del cristiano tiene cosas para protegernos cuando estamos en la batalla, cuando estamos de frente al enemigo. Pero la armadura del cristiano no tiene un armamento que nos proteja por atrás. No tiene una protección que nos proteja cuando estamos de espalda. Entonces, por eso, amada iglesia, el cristiano no puede darse el lujo de darle la espalda al enemigo. Cristiano que le da la espalda al enemigo, cristiano muerto. La armadura del cristiano te va a proteger siempre que tú estés de frente cumpliendo el propósito por el cual has sido llamado. Cristiano que dé la espalda, cristiano muerto. No nos podemos dar el lujo como cristianos de darle la espalda al enemigo porque no nos va a perdonar. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, en esta mañana quiero darte las gracias y quiero darte la honra y la alabanza porque solo tú lo mereces, Señor Dios.
Ayúdanos a proseguir, Señor Dios, como el apóstol Pablo. Así como ayudaste al apóstol Pablo, Señor, en todo su caminar, en todo su ministerio, en todas las vivencias que este gran hombre experimentó en esta vida, Señor Dios. Pero a pesar de las circunstancias de las cuales él atravesó, Señor, siempre tenía claro cuál había sido el propósito por el cual tú lo habías llamado, Señor. Yo en esta mañana clamo para que seas tú, Señor Dios, hablando a nuestra mente, Señor Dios, y despertando en nosotros ese deseo, Señor, por seguir adelante, mi Dios amado. Que las circunstancias que estemos atravesando, que las circunstancias que estemos viviendo, Señor, no sean excusas para alejarnos de ti y de tu llamado, Señor Dios. Yo en esta mañana te pido que tú nos fortalezcas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, se mueva en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor Dios. Que tu palabra, Señor Dios, también sea, Señor, nuestra primera herramienta para, Señor, para buscar nuevas fuerzas, Señor Dios. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea un manantial para nuestras vidas, Señor. Que cada vez que vayamos a tomar una decisión, que cada vez, Señor Dios, que vayamos a decidir algo, podamos ver lo que dice tu palabra, Señor, y tomar decisiones basadas en el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está en esta mañana en este lugar, Señor. Y yo te pido que tú renueves la fuerza, Señor, como dice tu palabra, que tú multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna, Señor Dios. Yo te pido en esta mañana que tú fortalezcas a mis hermanos que están desanimados, Señor.